Este video viene en complemento de dos videos anteriores. El modelo hipotético actual de la disfunción somática, donde se han descrito sus conceptos científicos modernos, leyes de Freyet, movimientos vertebrales acoplados en la literatura científica. En los videos siguientes trataremos de la fiabilidad y reproductibilidad del diagnóstico físico en osteopatía según la literatura científica y de los mecanismos de acción demostrados de las técnicas osteopáticas, las OMT. Harrison Freyet describió en 1954 en su libro Principle of Osteopathic Technique las leyes mecánicas vertebrales en osteopatía. Estudió el movimiento de la columna vertebral y de las vértebras individualmente mediante el uso de la fluoroscopía. Las leyes de Freyet, juzgadas antiguas, fueron revisadas, actualizadas y modificadas en 1981 por el Educational Council of Osteopathic Principles, luego por Fred Mitchell en 1986 y por Richard van Buskirk en el año 2000. El nombre disfunción somática o disfunción intervertebral reemplaza los términos siguientes: lesión osteopática o complejo de lesión osteopática, subluxación quiropráctica, bloqueo articular, trastorno vertebral menor, disfunción articular periférica, disfunción segmentaria tipo 1 o 2, trastorno del disco intervertebral, hipomovilidad. Todas estas apelaciones diferentes describen conceptos idénticos, son la misma cosa. Hablamos de la no capacidad de las facetas articulares para abrirse o cerrarse. Los mecanismos lesionales incluyen factores mecánicos, la agravación de la fisiología vertebral por esfuerzo de levantamiento defectuoso, mala posición para trabajar o dormir, movimiento mal controlado. También incluye traumatismos que no respetan la fisiología. Causas internas, afecciones viscerales, digestivas, ginecológicas, etc. Causas externas, como el frío, corriente de aire que aumentará la sensibilidad de los tejidos. Las causas de restricción y disfunción somática incluyen pinzamiento cápsulo-menisco-sinovial, deformaciones del cartílago al origen de una retroalimentación neuroreflexiva anormal, falta de congruencia de las superficies articulares opuestas, actividad muscular disfuncional, cambios en las propiedades mecánicas y bioquímicas miofaciales. La definición de la disfunción somática, según el Glossary of Osteopathic Terminology, es la siguiente: es una función alterada o anormal de los componentes del sistema somático, es decir, de las estructuras esqueléticas, artrodiales y miofaciales, y también de los elementos vasculares, linfáticos y neurales en relación. Se traduce por el acrónimo TART y se caracteriza por conceptos de simetría motora completa y asimetría de movimiento. TART en inglés es el acrónimo de 4 criterios diagnósticos de disfunción somática: Tissue Texture Abnormality, es decir, anomalía de textura del tejido; Asymmetry, es decir, asimetría; Restriction of Motion, es decir, restricción de movimiento; y Tenderness, o sensibilidad dolorosa. La disfunción somática aguda es una función alterada a corto plazo, causada por un traumatismo o microtraumatismos repetitivos, falso movimiento, esfuerzo mal controlado.
Se caracteriza por una fuerte contractura muscular, vasodilatación, edema, sensibilidad dolorosa y TART. Inicia reflejos somatosomáticos y somatoviscerales. Genera disfunciones somáticas secundarias. Las disfunciones somáticas crónicas son alteraciones a largo plazo que se caracterizan por sensibilidad dolorosa, fibrosis, parestesias y cambios a tipo de TART. Existen manifestaciones serológicas, tenoperiósticas y miálgicas reflejas. La disfunción somática primaria es la primera disfunción somática que mantiene un patrón total de disfunciones secundarias. La disfunción somática secundaria se debe a una respuesta mecánica o neurofisiológica. Es la consecuencia de otras etiologías, como una disfunción somática primaria. Las disfunciones somáticas activas son las responsables del dolor y de manifestaciones neurotróficas célulo-perióstico-miálgicas. Las disfunciones somáticas inactivas son disfunciones intervertebrales que casi no producen ningún dolor espontáneo del paciente. Solo son responsables de molestias leves, transitorias, episódicas, rápidamente olvidadas por el paciente. Las abreviaciones utilizadas en las leyes de Fryette son las siguientes. F quiere decir flexión, E quiere decir extensión, N posición neutral, S es decir side bending, se utiliza para indicar la lateroflexión de la vértebra. R se utiliza para indicar la rotación. En la nomenclatura de Fryette, la primera letra siempre indica la posición neutra, la flexión o la extensión. Las otras letras, S y R, indican una rotación en la convexidad o bien en la concavidad. Cuando S está colocado antes de R, indica una rotación en la convexidad. Cuando R está colocado antes de S, indica una rotación en la concavidad. Así, una vértebra en FSR derecha está en flexión, lateroflexión izquierda y rotación derecha en la convexidad derecha. Se distinguen dos tipos de disfunciones intervertebrales. Disfunción somática neutra o de tipo 1, disfunción somática no neutra o de tipo 2. En la disfunción somática neutra de tipo 1 en NSR, las vértebras de un grupo vertebral están en posición neutra. La rotación de un grupo de 3 o más vértebras lumbares o torácicas se efectúa en la convexidad. La rotación es máxima en el apex de la curva. Es una mecánica de tipo escoliosis. El comportamiento vertebral es idéntico, con una ligera flexión o extensión. Hablamos entonces de FSR o ESR. Kimberley, Mitchell y Van Buskirk han descrito disfunciones lumbares o dorsales de tipo 1 de un segmento único. Un único segmento lumbar o torácico puede presentar una disfunción en primera ley de Fryette. El diagnóstico consiste en una asimetría que persiste en flexión y en extensión. Los tejidos serán dolorosos bilateralmente. Van Buskirk ha descrito que a veces existe una disfunción somática cervical en primera ley de Fryette, es decir, con lateroflexión de un lado
y rotación contralateral. Se observa este patrón neutro de manera poco frecuente cuando existe una curva cervical antero-posterior aplanada, como en caso de whiplash. En una disfunción somática no neutra de tipo 2 en ERS, una única vértebra está en posición no neutra en hiperextensión. La rotación se efectúa en la concavidad. Es una lesión en imbricación del lado de la posterioridad, en compresión. Hay dolor vertebral homolateral unilateral en la anteflexión del tronco. En la disfunción somática no neutra de tipo 2 en FRS, una única vértebra está en posición no neutra, en hiperflexión. La rotación se efectúa en la concavidad. Es una lesión en desimbricación del lado opuesto a la posterioridad. Hay dolor vertebral unilateral en postflexión del lado opuesto a la posterioridad. El núcleo pulposo se mueve hacia la convexidad formada y bloquea en desimbricación la caria articular inferior. Es la protrusión discal paramedial visible en la IRM. El movimiento en la región cervical a menudo se describe en términos de mecánica como de Frayet. No es la mecánica de Frayet, ya que es independiente de la posición del plano sagital. Existen excepciones a los conceptos de la mecánica espinal de Frayet. Disfunciones con restricción de ambas facetas en un solo plano, por ejemplo T10 en flexión o L5 en extensión. Disfunciones en compresión con restricción de ambas facetas, por ejemplo occipusión y compresión sobre el atlas. Esguinces, enfermedades degenerativas discales, artrosis facetaria, responsable de una inestabilidad segmentaria y de cualquier dirección de disfunción somática. Malformaciones congénitas que alteran el movimiento vertebral, provocan asimetría óseas y movimientos congénitamente asimétricos. El modelo de Kirkcaldy-Willis indica la evolución patológica en el tiempo a partir de una disfunción intervertebral. La disfunción somática es responsable de una enfermedad degenerativa discal, responsable de una inestabilidad vertebral y subluxaciones que pueden comprimir una raíz nerviosa. La evolución se hace hacia la osteofitosis y la estenosis vertebral. Este esquema muestra una síntesis de las disfunciones intervertebrales de Frayet. En posición neutral, flexión o extensión, se produce una disfunción neutra, es decir, NSR, FSR, ESR. En hiperflexión o hiperextensión, se produce la disfunción no neutra, es decir, FRS o bien ERS. Una disfunción intervertebral es responsable de una hipermovilidad reaccional compensadora, habitualmente suprayacente, responsable de los dolores espontáneos del paciente. La disfunción somática, por ejemplo, en ERS de L5, se asocia a espasmos musculares que generan una facilitación nerviosa, es decir, una sensibilización nerviosa, de varios segmentos medulares suprayacentes. Esto permite la inhibición refleja de la musculatura profunda del nivel suprayacente, en este caso del E4. Durante los movimientos activos del tronco, el E4 se deja arrastrar pasivamente, pasando de la amplitud activa a la amplitud pasiva. Conclusiones.
Las disfunciones somáticas vertebrales no están en desacuerdo no solamente con los conceptos de Freyet, pero también con los trabajos científicos más recientes sobre los movimientos acoplados de retroflexión y rotación. No existen contradicciones. Los test de Mitchell nos permiten, con una buena reproductibilidad, elegir de forma rápida y efectiva la técnica de tratamiento. El movimiento fisiológico no se debe confundir con una disfunción somática que no es fisiológica. Los estudios no contradicen las teorías de Freyet sobre las disfunciones somáticas lumbares y torácicas de tipo 1 y 2. Las leyes de Freyet son extremadamente útiles para el diagnóstico clínico y para la elección del tipo de técnica osteopática a utilizar en el marco del OMT. Aquí podéis encontrar las referencias bibliográficas utilizadas en esta conferencia. Les agradezco por su atención.